Buenos días o buenas tardes. Vale. Vamos a empezar un nuevo tema. ¿Esto qué es ahora? Toda la pantalla. Ahora no, es que lo he abierto con lo que no debo abrirlo, ¿no? Dígalo. Porque esto no me permite toda la pantalla. ¿Ventana? ¿Qué ventana? Creo que tiene que pulsar sobre la imagen en toda la pantalla. Sí. Es que me he entrado por Google Chrome y yo siempre lo hago por ahora. Vale. Yo es que nunca entro por aquí. No sé por qué le he dado al Google Chrome. Bien. El tema 5 de análisis factorial. Vamos a empezar. Y como veis, bueno, este es el plan docente que tenemos. Y vamos a ir viendo. Voy a bajar el PDF. Lo voy a bajar. Lo voy a abrir. Bueno, y en descarga, ¿vale? Guardar. Descarga. Aquí creo que está. Perfecto. Bien, eso por un lado, y por otro lado, esto se está. Quiero bajarme otro dos. Vamos a ver, editar. Bueno. Pero no se baja. Es que no se me quiero, no me he traído el pen y quiero que editar, establecer versión. Bueno. No sé si se ve, ¿no? Bien, así se ve. Mirad, yo voy a ir colgando también un fichero HTML de cada una de las sesiones para que lo tengáis. Y tengáis también un poco un guión, un poco más completo. Vamos a ver, el análisis factorial ¿esto por qué no se ve entero? No se me ve entero. El análisis factorial es algo similar o pretende algo similar al análisis de componentes principales, pero a través de otro tipo de estrategia, ¿no? La estrategia básicamente piensa lo siguiente: no habrá
cuando yo tengo variables que están correladas entre sí, no habrá un factor o una variable ficticia, digo ficticia o no necesariamente ni siquiera observable, que explique esa relación que existe entre las variables. Un ejemplo muy claro para que veáis un poco esto es la idea, el conjunto de datos de atletismo con el que habíamos trabajado desde la perspectiva de análisis de componentes principales. Vamos a ver, no va a haber una variable o un factor que influya, que sea algo así como la potencia de salto, que sea capaz de explicar por qué, de forma más o menos resumida, por qué hay atletas que tienen muy buen salto de longitud, muy buen salto de altura, ¿no? O que tenga una estructura física que le permita ser muy veloz, o que tenga una estructura física que le permita tener mucha resistencia para las carreras de cierta distancia. A lo mejor hay un factor ahí intrínseco a los individuos que están explicando. Suponiendo eso, teniendo esa idea, es como se trata de estudiar, o sea, nace el análisis factorial. ¿Vale? Por ejemplo, si yo leo los datos que ya lo habíamos visto, ¿no? Aquí tenemos, esta sería la matriz de correlación. ¿Veis? Que cuanto más azul, más correlado positivamente, cuanto más rojo o círculo más grande, más correlado negativamente. Y prácticamente en blanco es que son incorrelados entre sí, ¿no? Y entonces, tengo correlaciones positivas altas entre los lanzamientos de discos, de lanzamientos de jabalina, lanzamientos de peso. ¿Hay algo que explique un poco todo eso? Bueno, pues la idea básica es, como yo estaba comentando, supongamos que un conjunto de variables que puedan ser agrupadas a través de sus correlaciones, altas correlaciones dentro de los grupos y bajas entre variables o distintos grupos, independientemente si es el positivo o negativo, pero altas correlaciones en un grupo, bajas correlaciones entre distintos grupos. Dice, parece lógico pensar que cada grupo de variables representa una medida o variable simple, subyacente, o factor, que pueda ser responsable un poco de esas correlaciones. Esa es la idea del análisis factorial. Entonces, vámonos una vez planteado un poco esa idea, vámonos a la transparencia del análisis factorial. Yo busco, en definitiva, factores ficticios, a ver si son capaces de explicar esas correlaciones que tenemos ahí. Es distinto al análisis de componentes principales, aunque en el fondo pueden estar incluso un poco interrelacionados. El análisis factorial trata de explicar la estructura de covarianzas entre ellas. En el análisis de componentes principales buscábamos combinaciones lineales que explicaran la varianza. En el fondo luego terminan explicando la covarianza también, pero el objetivo era más la varianza. Aquí mi objetivo va a ser fundamentalmente la estructura de covarianzas. Bueno, aquí tenéis para que lo leáis, esto se utiliza mucho en psicología y demás. Bien, y fue desarrollado por Spearman. Ilustraciones, además del el que yo he dicho, aquí tenéis un artículo, en esta dirección podéis ver un artículo completo sobre el conjunto de datos, si no exactamente el mismo, sí similar, de las Olimpiadas, y donde se trata de explicar y se aplica el análisis factorial.
para que lo veáis. Pero ya no solamente ahí, sino, por ejemplo, hay un estudio que también aquí lo podéis encontrar, que es la escala de irritación como instrumento de evaluación del estrés laboral. Un estudio sobre estrés en el trabajo. ¿Vale? Aquí tenéis la pequeña. Se hace un estudio a 181 profesores de educación secundaria. ¿No? Y se aplica. Esto es del año 2006. Bien, vámonos, lo digo para que veáis las aplicaciones. Lo utilizan mucho los psicólogos y sociólogos, porque tratan de descubrir algo, es decir, para ellos está bien porque si son capaces de interpretarlo, son capaces de descubrir indicadores, incluso también se puede utilizar como una especie de cómo obtener indicadores que son de ficticios, digo ficticios en cuanto que no son directamente observables, que no es como la altura, que yo cojo un metro y lo mido, sino que no se puede observar directamente porque está intrínseco en los individuos que estamos estudiando, pero al final sí se podrá estimar, siempre que yo sea capaz de interpretar qué es ese indicador, ¿vale? Un poquito de, entre comillas, un poco de magia, ¿vale? Pero lo iremos viendo un poco. Mirad, fijaos en qué consiste la idea. Yo digo, vamos a suponer que yo tengo un vector con p variables, no sé si, oye, no tengo confirmación de... En casa no se está viendo, ¿no? Sí, espera un momento. Un momento. Vamos a ver, está aquí. Sí, vale, perfecto. Es que no tenía confirmación vuestra y entonces estaba un poco perdido yo. Bien, vamos a suponer que yo tengo un vector aleatorio p-dimensional. Por ejemplo, sigamos con el decátlon, tengo 10 variables, ¿de acuerdo? Tengo 10 variables. Y puedo suponer que tiene una media mu y una matriz de varianza y covarianza sigma. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues yo voy a buscar unos factores, vamos a llamarle F1, M. Obviamente esta M tiene que ser más pequeño que P, porque si no, no voy a reducir la dimensión. Y si lo que voy a hacer es aumentar la dimensión, pues para eso me quedo con las variables originales. M más pequeño que P. M factores comunes que lo expresamos de manera que, bueno, centrando los datos, porque lo de la media me da igual, cada variable, desde 1 hasta P, se puede poner como una combinación lineal de esos factores más una perturbación. Mirad, componentes principales eran cada variable componente principal que yo creaba, era una combinación lineal de las variables originales. ¿Vale? Aquí no. Aquí voy a tratar de modelizar, poner cada variable original como combinación lineal de esos factores. ¿De acuerdo? Claro. Esos factores yo no sé lo que son. Pero, es decir, mirad que yo tengo aquí las L, como subíndice tiene sub IJ, es decir, L sub IJ es el coeficiente que multiplica al factor J en la combinación lineal que define la variable X sub I. ¿De acuerdo? Y luego meto un error que es específico a esa variable. Es decir, tengo M factores comunes a todas y luego tengo P factores específicos o perturbaciones.
Es decir, aquella parte que no es capaz de explicar los factores comunes de cada una de las variables originales. Mirad, desde el punto de vista, si lo pongo como vectorialmente, esta igualdad desde igual a 1 hasta P se puede escribir así. Tengo el vector X centrado, P-dimensional, se puede poner como una matriz L de cargas, los loading en este caso, de cargas, por el vector M-dimensional de los factores comunes, más un vector P-dimensional de perturbaciones. La matriz L es lo que se llama cargas factoriales, L sub i j es la carga factorial de la i-ésima variable sobre el j-ésimo factor, y la L es denominada matriz de cargas factoriales. Y el vector epsilon es el vector de errores aleatorios o factores específicos. Los factores comunes, dice, los factores comunes están relacionados o pueden estar relacionados prácticamente con todas las variables originales. Los factores específicos, los epsilon, cada uno está con la suya, con su variable, porque lo que están midiendo es el error, es decir, lo que no soy capaz de explicar a través de esos factores comunes. Obviamente, que quede claro, tanto los factores comunes como los específicos, esto es muy curioso, ninguno son observables. Lo que son observables son las variables originales. A mí me viene un atleta y yo estos F no soy capaz de observarlos, por ahora. Yo observo las 10 puntuaciones o los tiempos y las medidas de salto o de lanzamiento que haya obtenido en las 10 pruebas atléticas, ¿de acuerdo? Es decir, tengo esto. Voy a hacer algo, ¿sí? Pero podemos decir cuánto es el tamaño M o no. No, espérate. No. Habrá que elegir el M de manera que veremos algún criterio de cómo elegir M. Es lo mismo que con las componentes principales. ¿Con cuántos componentes principales me quedo? Pues hay criterios de elegir. Pues aquí también vamos a tener criterios de elegir con cuántos factores comunes me quedo. Y va a ser un poco en función de la capacidad de explicación que tenga cada uno de los factores. Vamos a ver, vamos a ver. Yo puedo hacer más hipótesis sobre esta modelización que tengo aquí señalada. Yo digo, como yo estoy restando la media, a estos factores puedo suponer que tienen esperanza nula. ¿Vale? Como estoy centrando, puedo suponer que tienen esperanza nula. Y que son incorrelados entre sí, o independientes entre sí. ¿Por qué? Fundamentalmente porque eso me va a facilitar la posibilidad de reducir el número de factores. Así no se pisan unos con otros. Algo similar a lo que hacíamos con las componentes principales, que la buscábamos, la segunda tenía que estar incorrelada con la primera. Pues aquí vamos a buscar factores incorrelados entre sí. Es decir, y varianza 1, ¿qué más da? ¿De acuerdo? Porque al final lo vais a ver, ¿no? Puedo suponer que todos están, en definitiva, como tipificados. Bien. Los factores específicos, nuevamente también esperanza 0, y que también sean independientes entre sí, o al menos incorrelados entre sí, cada uno con sus varianzas. ¿De acuerdo? Luego la matriz de varianza y covarianza de los factores específicos es una matriz diagonal.
A los elementos de la diagonal le vamos a llamar psi o phi sub 1, sub 2, hasta p. Y que además voy a imponer que los factores comunes y los factores específicos estén incorrelados. Que no tenga nada que ver uno con los otros. ¿De acuerdo? Voy a suponer esto, a ver si soy capaz de abordar este problema. Si imponiendo esto, y le calculáis directamente la covarianza a x, o a x menos mu, que es sigma, la matriz de varianza y covarianza de x será la matriz de varianza y covarianza de L por F más epsilon. Como los F y epsilon son independientes, la covarianza es la de L por F más la covarianza de epsilon. La covarianza de L por F es L por L', porque la matriz de varianzas y covarianzas de la F es la identidad, y la covarianza de los epsilon, sigma. Luego, sigma es igual, sería igual, si soy capaz de montar esto, sería igual a L por L' más phi, donde phi es una matriz diagonal con todos los elementos de la diagonal positivos. Si yo quiero calcular simplemente la covarianza de X con respecto a las F, simplemente por linealidad, me sale que es L. Perfecto. Es decir, L, la matriz de cargas, representa las covarianzas entre las variables originales y esos factores ficticios que yo me estoy inventando. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, la varianza, cuidado con esto es importante, la varianza de la y-ésima variable original se puede poner como la suma de las cargas al cuadrado, era L por L' más la varianza específica. Las covarianzas se puede expresar así. Pero esto sí es muy importante, esta igualdad que estoy señalando. Y como la covarianza entre variables originales y factores ficticios es L sub ij no es ni más ni menos que la covarianza entre la y-ésima variable original y el j-ésimo factor ficticio. Mirad, con esta igualdad, ¿qué quiere decir? Que la variabilidad de la y-ésima variable original se puede poner como algo que depende de las cargas y por tanto de los factores comunes, más algo que depende de su factor específico, es decir, aquella parte que no explica los factores comunes. Luego, yo puedo poner que la variabilidad de la y-ésima variable original, hay una parte que es explicada por los factores comunes y se le llama comunalidad. Y hay otra parte que no está explicada por los factores comunes, que depende solo y exclusivamente de ese factor específico propio de esa variable y se le llama la varianza específica. Comunalidad y varianza específica. Cada varianza se puede poner como la parte explicada por los factores comunes y la parte no explicada. ¿Qué me interesaría? Comunalidad es muy grande, muy grande, muy grande. Y varianza específica muy pequeña, muy pequeña, muy pequeña. Porque así los factores tienen una capacidad de explicación de la variabilidad de cada una de las varianzas, de las variables originales. Eso es lo que me interesaría.
¿De acuerdo? Es decir, si yo fuera capaz de encontrar esto, lo tendríamos resuelto. Dado, yo puedo conocer sigma. Yo lo que quiero encontrar es esto. La matriz L y la matriz phi, que sean capaces, esta descomposición matricial. Es decir, estoy reduciéndome a un problema matricial, de ajuste matricial. ¿Vale? Vamos a ver. Vamos a suponer que yo soy capaz de llegar a esto. Pero, mucho cuidado, si yo soy capaz de llegar a esto, es decir, dada una matriz sigma, encontrar una matriz L y una matriz diagonal phi que me dé esta igualdad, si yo fuera capaz de encontrarlo, esto sería magnífico en el sentido siguiente, en el sentido de que yo puedo interpretar las cargas factoriales. Vamos a suponer que lo encuentro con m igual a 2, es decir, con 2 factores ficticios nada más. Yo podría interpretar cada factor ficticio en términos de las covarianzas, en términos de la matriz L. ¿Por qué? Porque la correlación entre una variable original y un factor no es ni más ni menos que el elemento correspondiente de la matriz L, la carga factorial partido por la desviación típica de la varianza. Y entonces veré, puedo tener un factor, el primer factor, muy correlado, por ejemplo, con 100 metros lisos, 400 metros lisos, salto de longitud y salto de altura. Y otro factor muy correlado con lanzamiento de peso, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de, no sé, había otro por ahí, no sé lo que era, ¿no? Y otro, a lo mejor otro factor muy correlacionado con 1500 metros. Y me quedo con m igual a 3. Puedo interpretarlo en función de estas correlaciones, por ejemplo, decir, bueno, el primero es el factor velocidad, el segundo es el factor lanzamiento y el tercero es un factor resistencia. ¿De acuerdo? Es decir, puedo interpretar, a través de las cargas factoriales, puedo interpretar esos factores. Obviamente, si estoy bajo la hipótesis de esfericidad, es decir, sigma igual a una matriz diagonal o igual a una matriz, no tiene sentido, pues si están incorreladas las variables originales, paramos. Si están incorreladas las variables originales, ¿sabéis lo que me va a pasar aquí? Que esta matriz sigma, como es diagonal, esto no es nada y todo se encierra aquí. Comunalidades prácticamente nulas, todo en la varianza específica. Luego, si yo acepto casi la independencia o la no incorrelación de las variables, la incorrelación de las variables originales, no se puede reducir la dimensión, no tiene sentido aportar o aplicar análisis factorial, de la misma manera que no tenía sentido aplicar análisis de componentes principales. ¿De acuerdo? Vale. Otra cosa. Nadie me asegura que existe una solución exacta para cualquier valor de m. Nadie me lo asegura. Más aún, generalmente, para m más pequeño que p, generalmente no hay solución exacta. Para n igual a p sí lo hay. ¿Queréis ver una? Las propias componentes principales. Mirad, ¿os acordáis que sigma era con la descomposición espectral? Sigma se podía poner así. Sumatorio de dj igual a 1 hasta p, de lambda sub j por e sub j traspuesto, donde los lambda sub j eran los autovalores y e sub j son los autovectores unitarios asociados a esos autovalores.
Mirad, lo puedo poner así. Esto sería una matriz, llamarla a esto la matriz L. Esto sería L traspuesta. Luego, he encontrado que sigma la puedo expresar como L por L', más phi, en este caso, nulo. Luego, para m igual a p, tengo una solución. Pero yo no quiero m igual a p. ¿Por qué? Yo no voy a... porque entonces no se reduce dimensión. ¿De acuerdo? Bien. Es decir, el objetivo es encontrar un número pequeño de factores. Entonces esta solución que he dado no es válida. Desafortunadamente, la gran mayoría de las veces no encontramos. Para m pequeño, vamos, no se encuentra una igualdad. Bueno, sigamos, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Pero el problema es mucho peor, porque no solamente que no existe que generalmente, no solamente que no exista una solución, sino que incluso cuando existe, si existiera una solución, no es única. Voy a tener infinitas soluciones. Mirad, ya el otro día lo vimos en clase, bueno, por lo menos en la parte de teoría, pero para el grupo que, con ustedes creo, ¿no? Si tengo sigma, si tengo esta descomposición, voy a considerar una matriz ortogonal, T. Es decir, de esta forma que T por T' o T' por T es igual a la identidad. Pues si en lugar de poner L por L' más phi, meto T aquí en medio, mirad, yo ya tengo otra descomposición, donde L estrella es L por T. Es decir, que cualquier T, metiendo cualquier T, M por M, ortogonal, metiéndolo ahí, siempre voy a tener la misma descomposición. Bueno, la misma descomposición, pero, es decir, esta igualdad se da, la phi no varía, es decir, la parte no explicada no varía. Lo que explica los factores asociados a la matriz de carga L estrella, globalmente, es lo que explica los factores asociados a la matriz L, globalmente. Explican lo mismo. Las comunalidades serán las mismas. Las varianzas específicas serán las mismas. ¿Qué cambia entonces? Las cargas. Uy, pero si cambian las cargas, es decir, mantengo la misma igualdad, me cambian solamente las cargas, la comunalidad es exactamente igual, las varianzas específicas pesan exactamente igual, lo único que varía es las covarianzas o las correlaciones de las variables originales con los factores. Luego, ¿por qué no me puedo? Voy a aprovecharme. Como no cambia, ¿por qué no busco aquella matriz T ortogonal, ortonormal, que me facilite lo máximo posible la interpretación de los factores? En el fondo, además, si yo multiplico por una matriz ortonormal, lo que sale es una rotación. Es decir, puedo
voy a buscar qué rotación elijo para explicarme, interpretar lo mejor posible las cargas, porque en el fondo la capacidad de explicación es la misma, rote yo lo que rote. Luego, esto que es un problema, de que si existe una solución tengo infinita, lo puedo utilizar en mi provecho para decir, bueno, como la solución es prácticamente la misma, voy a coger la mejor, que me permita explicar. Pero que quede claro, esta igualdad generalmente no tiene solución. Y si la tuviera, tendría infinitas. Vamos a ver qué hacemos. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué hacemos. Otra cosa que me podéis decir. Bueno, ¿y qué trabajo? ¿Con las variables originales o con las variables estandarizadas? Ese problema que nos viene acompañando de que desde que empezamos, razonamiento exactamente el mismo. Para evitar el peso que pueda tener las variables originales en función de sus varianzas y demás, pues cuando son muy dispares, estandarizamos. Y obviamente, en lugar de estandarizar, lo que hago es, trabajar con la matriz de correlación de las variables originales. Al final, ¿cuál es el problema? Que las soluciones no van a ser las mismas. Mucho cuidado, me explico. ¿Os acordáis en componentes principales que trabajar con la matriz de correlación, si yo en lugar de trabajar con la matriz de correlación, la matriz de varianza y covarianza, trabajábamos con la matriz de correlación, las componentes principales que obteníamos eran unos coeficientes que al final, para determinar la combinación lineal, teníamos que dividirlo siempre por las desviaciones típicas, porque al final, cuando yo decía 3 veces x1, si estaba definido por componentes principales, o sea, por la matriz de correlación, era 3 veces x1 dividido por su estandarización correspondiente, en este caso, su desviación típica. Pero trasladando de uno al otro y del otro al uno de componentes principales obtenidas a través de la matriz R y de componentes principales obtenidas a través de la matriz sigma, en el fondo era prácticamente lo mismo. Más o menos. No exactamente igual, pero podía más o menos interpretarse un poco. Aquí, obviamente, aquí no va a dar nada exactamente igual, ni la capacidad de explicación, ni nada de esto. Los resultados son sustancialmente distintos. Bastante, y por tanto, solución que tenemos que dar, tanto en componentes principales como aquí. Tanto en un caso como en otro, lo que tenemos que hacer es estandarizar en el supuesto de que las varianzas sean muy distintas, las unidades de medida entre de las variables originales sean muy distintas. Y cuando estoy midiendo prácticamente algo, son variables muy iguales, muy similares, pues entonces lo mantenemos. Por ejemplo, seguimos con, ya os digo esto, el razonamiento es exactamente igual que para componentes principales. Olvidaros un poco de ese previo que yo he dicho, de que a lo mejor los componentes principales no varía tanto. Olvidaros de todo eso. Si yo estoy en el Decathlon, en lugar de con un atleta, estoy haciéndole a un atleta que corra los 100 metros lisos, pero me lo va a hacer en pista cubierta, en invierno, en pista cubierta en verano. En pista descubierto, ¿no? En estadio olímpico, en invierno y en verano. Y además, en cada uno de ellos con 3 tipos de piso. Que si sintético, cemento, 3 tipos de suelo. Tengo 3 tipos de suelo,
2 tipos de estadio, 3×2, 6, por 2 tipos de temperatura, 12. Son 12 medidas de lo mismo. ¿Cuánto tiempo tarda en 100 metros lisos? Eso puedo trabajar directamente con las variables originales. No hace falta estandarizar. Ahora bien, si yo estoy trabajando con salto de longitud, salto 100 metros lisos, 1500 metros, ahí las unidades son distintas, la variabilidad también mucho más distinta. La dispersión en los 100 metros lisos es muchísimo más pequeño que la dispersión en los 1500 metros. Luego, por tanto, ahí hay que aplicar hay que aplicar la correlación, perdón, la matriz de varianza y covarianza, no trabajar con la matriz de varianza y covarianza, sino trabajar con la matriz de correlaciones, es decir, estandarizar las variables. ¿De acuerdo? Bien. ¿Cuál es el problema que tengo? Pues que yo no conozco sigma. Yo no conozco sigma. ¿Qué tengo que hacer? Pues trabajar con la matriz de varianza y covarianzas muestrales. Con sigma gorro. O con la matriz de las correlaciones muestrales, R. ¿De acuerdo? Vamos a ver, yo tenía aquí. Que quede claro. Vuelvo a decir. No siempre existe solución. Problemas que tengo. Y entonces, generalmente, ¿qué voy a tratar de hacer? Aproximarme. Voy a buscar procedimientos que me den para un M, por ejemplo, para M igual a 3, ¿vale? En lugar de P igual a 10, trabajar con M igual a 3, buscando aquella matriz L y aquella matriz phi que sea, si no igual, lo más aproximado posible. Voy a cometer un error. Mirad, esto me va a reproducir sigma con esto. Yo estimaré, los trataremos de estimar, los tendremos, pero yo no voy a obtener de forma exacta sigma. Y entonces se puede medir un poco qué error estoy cometiendo desde la perspectiva matricial. Pero el problema que vamos a tratar de resolver es buscar una buena aproximación. Y cuidado, porque cuando la encuentre, tendré que abordar este problema de como existen infinitas soluciones, ¿con cuál me quedo? Y a lo mejor, es decir, buscar lo que se llaman las rotaciones. El otro día veíamos con componentes principales, lo aplicamos la rotación Varimax que llamábamos, ¿no? en práctica. Bien, es decir, voy a trabajar con sigma gorro, con la matriz de varianza y covarianzas muestrales, y voy a buscar métodos para obtener, no esto, porque esto es imposible, sino que sería el problema teórico óptimo. No puedo trabajar con sigma, sino tendré que trabajar con sigma gorro. Y en lugar de resolver el problema de igualdad, que generalmente no voy a tener, no va a ser, no va a tener solución, voy a buscar aquel par L gorro y phi gorro que haga lo más aproximado a esta descomposición. Es decir, dado phi gorro y M el número de factores que quiero obtener, dado sigma gorro, perdón, y M, voy a buscar aquella matriz L gorro y aquella matriz diagonal phi gorro que mejor se aproxima.
es un problema de, entre comillas, de optimización matricial. Si yo soy capaz de obtener una buena aproximación, puedo interpretar los factores en función, en términos relativos a las cargas factoriales, a los coeficientes, a los elementos de la matriz L, y puedo valorar incluso ese nivel de ajuste y de capacidad de explicación de unos factores que, curiosidad, es curioso que, aunque yo sea capaz de calcular L, y aunque yo sea capaz de calcular phi o sus correspondientes estimaciones, yo no soy capaz de calcular los valores de los factores F. Porque por mucho que yo diga que hay un factor que parece que es la potencia de salto, ¿cómo la mido? Me vuelvo aquí. Aunque yo tenga las X y aunque yo tenga la L, yo no tengo ni la F ni siquiera epsilon. Yo de F puedo conocer conozco su correlación, que está aquí, ¿no? Sus correlaciones con las X, y de la epsilon conozco sus varianzas, pero los valores exactos en cada individuo es imposible. ¿Qué hago? Pues tendremos que ver una forma de estimar, dado un individuo, de estimar qué valores pueden tomar esos factores, que yo no lo voy a ser capaz de medir, que va a seguir siendo factores no observables, aunque sean interpretables para el psicólogo, el médico deportivo, el economista o el biólogo, aunque sea interpretable, no se puede observar de forma directa. No voy a tener un aparato de medida para cuando me venga un individuo medirle su potencia de salto. Lo voy a tener que estimar. Pero me va a salir una buena estimación. Lo puedo estimar. ¿Os acordáis que en el análisis de componentes principales, el valor de cada componente principal en cada individuo no había problema, porque la componente principal se definía como una combinación de las variables originales? Yo cogía los datos de las variables originales, le calculaba la combinación lineal y obtenía lo que llamábamos el score, es decir, la puntuación de cada individuo en cada una de las componentes principales, sin problema ninguno. Aquí no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque el pasar de X a F no voy a ser capaz de hacerlo. Bien, es de forma exacta. Tratar de despejar de aquí. Tengo las X, tengo L, pero no tengo ni F ni epsilon. No voy a ser capaz. De forma exacta. ¿De acuerdo? Con lo cual habrá que estimarlo. Bien. Es decir, tenemos un problema de cierta envergadura que resolver. Y ese problema de cierta envergadura que resolver, hay varios métodos. Uno de ellos ya lo hemos visto. Y ya esto termino, porque eso lo dejamos para el próximo día. Uno de ellos ya prácticamente lo hemos visto. Yo he hecho esto. Y digo yo, ¿y si en lugar de quedarme con L y L' completo? Porque para M igual a P,
Está bien. Me quedo con las dos primeras columnas. Esto es la columna, por ejemplo, para m igual a 2, me quedo con las dos primeras columnas. Y aquí las dos, es decir, me quedo con el sumatorio de dj igual a 1 hasta 2. Y el resto es phi, es el error. O lo trato de medir como el error. Es una aproximación. ¿Es buena o mala? Ya veremos si es buena o mala. En algunos casos será buena, en otros casos será mala. Y si es mala, a lo mejor en lugar de m igual a 2 tengo que ir en busca de m igual a 3. O en busca de m igual a 4. O 5. ¿De acuerdo? Luego, abordado a través de esos, los autovectores y autovalores de la matriz sigma o de la matriz R, da igual, depende con lo que estemos trabajando, pues no tiene mala pinta. Eso sería una posible solución, que es la que vamos a ver el próximo día. No obstante, existen otros. Un método de factor principal y método de máxima verosimilitud. Aquí está O e I. I, porque no coincide. Son dos cosas distintas. Aunque están muy interrelacionadas, pero son dos formas distintas. ¿De acuerdo? Bien, pues... veremos a partir del lunes. Abordaremos la solución, la búsqueda de solución a través de distintos métodos. ¿Vale? Bien. ¿Alguna pregunta? No, me puede decir. Hoy no voy a preguntar si os ha quedado suficientemente claro, porque es muy difícil que os haya quedado claro. Porque en el fondo, por eso dice que estos son factores ficticios. O sea, ¿qué es un factor ficticio? A un matemático nos va a preguntar, lo que nos va a decir que vamos a trabajar con factores ficticios. Nosotros los matemáticos queremos las cosas como son. No, esto es una cosa así casi intuitiva, ¿no? No. Entonces, al principio me puede costar un poco de trabajo entender todo esto, pero ya iremos dando pasos para que al final lo entendamos, ¿no? Venga, ¿alguna pregunta de los que estáis aquí, de los que estáis en casa? Bueno, venga, lo voy a preguntar. ¿Os ha quedado claro? ¿Estáis intuís un poco por dónde van los tiros o no? Laura dice que más o menos. Y Rocío dice que más o menos sí. Bien, eso está muy bien. Aquí, bien. Bueno, pues... Por cierto, ahora que estáis todos, o mayor, 34 nada más, pues se me ocurre... No lo voy a hacer porque yo sé que al final lo vaya a trasladar todo, pero me entra ganas de deciros una de las preguntas de mañana del examen. Como premio para los que están. Pero como os vaya a chivar, entonces no me sirve de nada. Pero sí os voy a dar algunas pistas, ¿vale? Algunas pistas. En primer lugar, voy a colgar todo el enunciado, estará en PDF, y os lo bajáis. Como si queréis imprimirlo en casa si lo tenéis, pero vamos, lo podéis bajar en PDF. Y os voy a dar también dos ficheros. El primero son dos ejercicios. Ejercicio 1 o A se hace en 1 hora. Os voy a dar un fichero. Ese fichero de ese ejercicio A es un fichero en formato de R, es un script de R, que tenéis que correr, tenéis que cambiar, además de escribir vuestro nombre, tenéis que cambiar el DNI, los 5 últimos dígitos del DNI, o ya veréis si pongo los 5 últimos o los 5 primeros, depende del coraje que me dé. Vosotros del
el DNI italiano, ¿vale? Sin problema. Dígitos, no letras. La letra, no. Y eso va a ser la semilla de aleatorización. Se corre las órdenes que están escritas y se crea un conjunto de datos. Ese conjunto de datos corresponde al enunciado. Por ejemplo, yo os puedo decir, cuando termine, ese conjunto de datos simula las pruebas atléticas de 500, los resultados en las pruebas atléticas de 500 atletas de decatlón en las Olimpiadas del año 2028. Y es una simulación, obviamente, pero yo ya hago las preguntas sobre los atletas. ¿De acuerdo? Obviamente, cada uno vaya a tener un conjunto de datos distintos. No es suficiente. ¿De acuerdo? Luego, como siempre los resultados. Podéis hablarme por el chat. Vaya a tener que hacer exactamente lo mismo, pero las interpretaciones van a ser pueden ser sustancialmente distintas de unos a otros. ¿De acuerdo? Terminado ese ejercicio, pasada la primera hora, se envía por correo electrónico a través de la plataforma de enseñanza virtual. Es decir, a través de esto. Vimos el cono, suspensión, cilindros. Y si recordáis, en el ejercicio del otro día, los ejercicios del otro día, sí que vimos un cociente bastante curioso, divertido, que es hacer cociente de R por Q. Que si recordáis, pues salía aquí en herramientas. Salía un espacio no Hausdorff. De hecho, es un espacio realmente muy extraño, porque todos los puntos irracionales y mira, todo lo cerca es alguien que el otro día haciendo la prueba que de R a Q, fue Laura, cada punto irracional iba a una clase de prueba. A través de aquí me lo mandáis un solo elemento, pero todas esas clases estaban pegadas, porque todos los irracionales están pegados y todo irracional tiene un racional tan cerca como uno. Y así no se borra, ni se pierde, ni me entra por spam, entra ahí. A ustedes os va a salir como enviado. Si hay algún problema, pues aquí por la plataforma pues ya lo resolveremos. Se envía y una vez terminado ese envío, cuelgo el segundo fichero del segundo conjunto de datos. ¿Vale? Podéis intuir que va a ir mezclado o no, comparaciones